Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a reutilizar estos tres materiales: una botella de plástico, una ramita y la malla de un saco de patatas. ¡Empezamos! Comenzamos trabajando con la botella. Vamos a preparar la superficie. Lo primero que hago es cortarla a 16 centímetros desde la base, ayudándome de un cúter y unas tijeras. Lo siguiente, alrededor de toda la botella vamos a hacer unas marcas para hacer unos orificios. Yo al final he marcado 1, 2, 3, 4 y 5. Con un punzón perforamos y con unas tijeras le damos la forma. Podemos hacerlo en forma cuadrada o en redondo, no importa. El tamaño, pues que sea de 1,5 o 2 centímetros como mucho. En la base vamos a hacerle 3 pequeños orificios. Ya vais viendo para qué es esto, ¿verdad? Pues sí, una maceta. Con esto ayudaremos que drene el agua y no se nos pudran nuestras plantitas. Lo siguiente, preparar nuestra superficie. Yo voy a trabajar el exterior de mi maceta y muy importante, y lo primero que tenemos que hacer va a ser aplicarle una imprimación. Yo voy a utilizar esta, no importa la marca, simplemente que sea todoterreno y que esté preparada para superficies no porosas, como el metal, el plástico o el vidrio. Una maceta recibe bastante humedad y se nos puede deteriorar. Así que de imprimación voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Y la voy a aplicar con una esponja a pequeños toquecitos. Para decorar mi macetita voy a hacerle decoupage. Voy a utilizar esta servilleta para decorarla. Me la enviaron desde Dipinto di Blu. El diseño que tiene es de este enrejado, de aquellas sillas antiguas. Sé que tiene un nombre, pero ahora en estos momentos no me acuerdo y creo que le puede quedar muy bonito. Primero tomamos la medida del trozo de servilleta que vamos a necesitar y la cortamos. Le retiramos 2 de las 3 capas que tiene y nos quedamos con la del diseño. Vamos a ir pegándola por partes. Pincel de cerdas suaves y medium para decoupage o cola blanca rebajada con muy poquita agua. Vamos a aplicar la cola, una capa finita, pero que vamos a extenderla muy bien. Colocamos nuestra servilleta dejando por la parte de arriba 1 centímetro más o menos y el resto que he cortado en la parte de abajo para cubrir la base. Un plástico encima de la servilleta y vamos a frotar del centro hacia afuera para que se vaya pegando y que no se nos vayan haciendo arrugas. Volvemos a aplicar cola y pegamos la servilleta, volvemos con el plástico y seguimos así hasta rodear toda la maceta. Como la parte de arriba es más estrecha que la parte de abajo, pues nos van a hacer unos pliegues. Pues vamos a ir realizando unos cortes en la servilleta a medida que vamos pegándola para adaptarla a la forma. Y para forrar la base, pues lo mismo, vamos realizando cortes y vamos pegando. Para este trabajo os recomiendo que el diseño de servilleta que escojáis sea como muy neutro, que sea como un fondo, que no tenga textos, que no tenga dibujos de animales, de plantas, porque como le vamos a ir haciendo cortes, después no nos va a quedar bien. Con diseños parecidos a la servilleta que yo he escogido, pues lo podemos disimular mucho más. Una vez se nos ha secado, vamos a retirarle el sobrante y lo podemos hacer con una lija o una lima de uñas. Y para terminar de pegar nuestra servilleta, le aplicamos una nueva capa, esta vez un poquito más generosa, del medium para decoupage o la cola blanca. Y la dejamos secar. Es muy importante barnizar todo el trabajo que hemos hecho. Voy a aplicarle 3 capas dejando secar entre capa y capa.
Lo siguiente que vamos a hacer va a ser cubrir estos orificios que hemos hecho con la malla esta del saco de patatas. Os lo pongo aquí para que lo veáis, en un fondo más oscuro. 4 cuadraditos, uno para cada orificio, que al final he hecho 4 y no 5, como os dije al principio del vídeo. No sé yo si va a ser buena idea porque esto lo quiero pegar por dentro para contener la tierra y que no se me vaya saliendo por aquí. Pero voy a tener que hacerle un corte para colocar el esqueje y no sé yo si voy a poder. Así que yo voy a probar a ver si al final me sirve o es trabajo en balde. Vamos a ver. Voy a utilizar silicona caliente que voy a ponerle alrededor del orificio y colocarle la malla. Así vamos a hacer por todos ellos. Para colgar nuestra maceta, en la parte superior voy a hacerle 4 orificios. Lo estoy haciendo con esta máquina, la Crop-A-Dile, hace orificios y también coloca hielets, pero con un punzón, como hemos hecho hasta ahora, también los podéis hacer. Voy a utilizar cuerda y podéis hacerle un par de nudos o como voy a hacer yo. Esta parte más cortita voy a ir dándole vueltas con esta parte de aquí de la cuerda que es más larga. Le he dado 3 vueltecitas y ahora este trocito de cuerda lo voy a pegar con silicona aquí. Para saber cuánta cuerda necesitamos, bueno, pues vamos a coger nuestra ramita, nuestro tronquito, que es lo que nos va a servir de colgador, y miramos más o menos a qué distancia lo queremos. Le damos una vuelta a la ramita y volvemos hacia nuestra maceta y cortamos 2 o 3 dedos más. Antes de atarla voy a hacer la otra parte y así las cortaremos a la misma distancia. Y ahora ya las pasamos por los otros 2 orificios del otro lado. Y para cubrir, decorar y asegurar estas cuerdas que hemos colocado, en la parte superior, 1 centímetro más o menos, voy a ir pegándole la misma cuerda. Y ahora ya pasamos a colocarle la plantita. Cambio de escenario. Recordar que tenemos que volver a abrir los orificios del drenaje y vamos a colocar una base de piedras para lo mismo, para no encharcar la planta. A la mayoría de las plantas no les gusta el agua estancada. A la hora de escoger vuestra planta, fijaros en su base, que tenga varios tallos para poder separarla y hacer esqueje. Para separar nuestra planta lo haremos con cuidado, en no romper demasiadas raíces. Cortamos la malla y vamos colocando tierra hasta llegar al primer orificio. Retiraremos la tierra que trae la planta y la vamos colocando con cuidadito, con mucho mimo, y la cubrimos con tierra. Pasamos al siguiente orificio y hacemos lo mismo, así hasta completarlos todos. Cuando ya hemos colocado el último esqueje, en la parte superior de la maceta, otra plantita. Esta vez sin separarla. La colocamos, rellenamos de tierra y la vamos a regar y cruzaremos los dedos porque al ir separando va a sufrir un poquito el trasplante. Pero bueno, vamos a mimarla mucho y a ver cómo va esta plantita. Fijaros lo bonita que ha quedado. Ya la podríamos dejar así y colgarla de esta parte de aquí o si queréis, hacéis como yo. Es cuando entra en escena nuestro tronquito o ramita. Y muy sencillo, para colgarla, pues otra vez cuerda. Le vamos a dar unas cuantas vueltas y le hacemos un par de nudos.
y ya solo nos queda colocar nuestra plantita. Y ya está listo. Aquí no lo vais a ver bien porque no me cabe en la imagen, pero ahora os lo muestro con más detalle. Me encanta cómo ha quedado. Con materiales tan sencillos conseguimos una maceta original y muy bonita. La he terminado de decorar colocándole un colorido pajarito. Espero que os haya gustado la idea de hoy, me regaléis dedito arriba y compartáis este vídeo y así me ayudaréis a que más personas puedan verlo. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.